Bienvenidos a Expo INEA 2020. Mi nombre es Maruja Cortés y soy la jefa nacional de Extensión y Transferencia Tecnológica de INEA. Hoy día conversaremos acerca de la extensión agropecuaria y hacia dónde vamos. Normalmente uno tiene la concepción dicotómica acerca de lo rural y lo urbano. Tradicionalmente se asociaba lo rural a una situación de atraso, de una explotación eminentemente agrícola o pecuaria y muy apartado de lo que era la modernidad que ofrecía el mundo urbano. Esta situación ha ido cambiando con el tiempo o más bien ha sido visibilizada con el reconocimiento de la nueva ruralidad. La nueva ruralidad nos visibiliza que en realidad en lo rural existen numerosas actividades productivas, primarias, secundarias y terciarias, para decir de transformación y de servicio, y también existe la posibilidad hoy día cada vez mayor de acceder a nuevas tecnologías de infocomunicación, a hacer uso de energías renovables y a tener otro tipo de organizaciones sociales y productivas que nos permiten acceder a nuevas actividades productivas y también sociales. Es decir, estas interconexiones entre el mundo rural y urbano cada día avanzan y se interrelacionan. De acuerdo a esto, existe una nueva visión de la ruralidad según la OECD, donde consideran estas interconexiones entre lo rural y lo urbano, ya que en esta nueva definición de la ruralidad se consideran aquellos pequeños núcleos urbanos que están formando parte de una ruralidad o de un sector rural. Para decir que la definición tradicional del INE, que consideraba una determinada cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado, ya no es tal en esta nueva definición de la OECD. En esta definición se consideran que hay comunas eminentemente rurales, hay comunas mixtas y hay comunas urbanas. Con esta definición, además, Chile se convertiría en un país predominantemente rural, donde el 83% de su superficie sería rural, ya que la mayoría de sus comunas serían rurales, vale decir 263 de las 346 comunas. Esta definición también nos trae o nos invita a pensar en un territorio, sin separar estos pequeños núcleos urbanos con lo que tradicionalmente conocíamos como rural. Es así que cuando hablamos de territorio tenemos que reconocer qué entendemos por territorio y qué capital o qué nos ofrece este territorio. El territorio es un concepto que es dinámico, que es cambiante y que está asociado a los símbolos, a los actores sociales y a los flujos de intercambio. Es dinámico porque los símbolos, lo que nos identifica, van cambiando. Pueden ser estos símbolos destruidos o reconstruidos. Por lo tanto, los territorios pueden desaparecer o nacer, crecer, restringirse. Por otra parte, los actores sociales, en definitiva, establecen distintas relaciones tanto con sus vecinos de las zonas rurales, pero también con otros organismos u otros actores que pueden estar habitando en otras localidades. Y así establece sus campos de poder y según esos campos de poder, dadas por las relaciones sociales que establecen, generan las estrategias de desarrollo que implementan en su localidad. Los flujos de intercambio, por otro lado, corresponden a aquellos flujos de bienes y servicios, lo que otorga entonces al territorio un sentido multidimensional. Símbolos, actores sociales, flujos de intercambio, entonces conforman una identidad propia, particular de un territorio. Y son este vínculo de relaciones los que hacen o que delimitan este territorio. Si bien es cierto, hablamos de símbolos, actores sociales y flujo de intercambio, estos pueden ser clasificados en distintos capitales, porque el territorio tiene un capital, tiene una fortaleza, y estos capitales, según Albuquerque, se clasifican o pueden clasificarse en 4 principales. Estos son los económico, financiero, natural, humano y social. Pero, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de capital humano? Estamos hablando de los conocimientos, las destrezas, las habilidades de las personas para gestionar sus actividades.
Cuando estamos hablando de estos habilidades y estos conocimientos, estamos hablando entonces del saber tácito, del saber el cómo hacer y por qué hacen las cosas que se hacen, en este caso, en la ruralidad. Cuando hablamos del capital social, estamos hablando ya no del individuo, sino que estamos hablando de las organizaciones. Por lo tanto, tienen que ver con las normas y los valores que rigen las interacciones entre las personas y las instituciones. Es el cómo hacemos un trato, es el cómo interactuamos. Cuáles son los símbolos que también nos hacen sentido al momento de hacer un trato con una organización o con una persona, cómo nos relacionamos como organizaciones. Cuando hablamos del capital natural, estamos hablando de todos los bienes y servicios medioambientales del territorio. Por lo tanto, se ajusta también al reconocimiento de todo este capital que nos ofrece la naturaleza y el ecosistema, que nos ofrece el paisaje, como dirían algunos investigadores. Cuando hablamos del capital económico financiero, estamos hablando de todo aquel capital construido por el hombre. Entonces, hablamos del acceso a fuentes de inversión, o sea, a instituciones que puedan fomentar la actividad productiva, por ejemplo. Hablamos del acceso a tecnología y hablamos de la infraestructura, caminera, de servicios, etc. Es así que todo esto nos ofrecen un capital, pero también los territorios enfrentan numerosos desafíos. Hay que considerar que si bien hoy en día estamos hablando de que en esta situación de nueva ruralidad y de nueva concepción de territorio, según la OECD, juntábamos o uníamos lo rural con lo urbano, pero hoy en día, según la clasificación del INE, todavía existen grandes diferencias o brechas entre lo rural y lo urbano, como se conocen tradicionalmente. Es así que en la ruralidad existe en promedio 2,2 años menos de escolaridad que en los habitantes rurales. El acceso al agua potable es tremendamente desigual, ya que solamente el 19,4% en promedio de las viviendas rurales en el país tiene acceso al agua potable y solamente el 2,6% de las viviendas urbanas no tienen este recurso. Pero esta situación es aún más grave en algunas regiones, como son Arica, Parinacota, la Araucanía, los ríos y los lagos, donde esta cifra incluso llega a ser superior al 30%. La situación de la salud es similar, ya que en las zonas rurales existe menos de la mitad de médicos disponibles por cada 100.000 habitantes en comunas rurales, de las comunas rurales que comparadas con las comunas urbanas. Por otro lado, el suministro continuo de energía eléctrica es tremendamente deficiente en las zonas rurales. La energía eléctrica, convengamos, que también es un factor primordial si estamos pensando en avanzar en la industrialización o en la industria secundaria en las zonas rurales. Es así que solamente un 1,3% de las viviendas rurales del país no tiene suministro continuo de energía eléctrica, que es poco, pero si nos vamos otra vez a regiones específicas como Arica y Parinacota, llega a ser mayor al 20%. Una situación especial que ha sido relevada en las condiciones actuales de pandemia es el acceso a la banda ancha en las zonas rurales. Es así que la población rural, solamente el 16% tiene acceso a banda ancha, a diferencia del sector urbano que es el 60%. Esta situación es aún más evidente, como mencioné recién, en estas situaciones de pandemia, ya que el acceso a Internet es uno de los medios que tenemos para comunicarnos y seguir haciendo nuestras actividades. Además de lo anterior, tanto en las zonas rurales como en las urbanas, nos vemos enfrentados a otros desafíos y también oportunidades. Una situación a la que debemos hacer frente es el cambio climático. Otra situación que tenemos que tener muy en cuenta es la digitalización de la agricultura o la llamada agricultura 4.0. Y otra que debemos considerar son las nuevas tendencias de consumo de la población en general. Estas tendencias nos marcan o nos llevan a una producción mucho más amigable con el medio ambiente, porque las personas buscan también
consumir alimentos sanos, inocuos, que permitan mejorar su salud y su bienestar. Por otro lado, también buscan lo práctico en el consumo y también sentir un placer, una experiencia. Conocer, por lo tanto, de dónde vienen los productos, quiénes los producen, cuál es la experiencia que obtienen ellos al consumir este alimento. Esto puede ser tomado también como un potencial efecto o una tendencia que pudiéramos seguir y que nos pudiera orientar en el cómo producir además. Ahora, ¿qué tiene que ver la extensión o cómo se inserta la extensión en el ecosistema de innovación? Cuando nosotros hablamos de innovación, tenemos que generar un sistema virtuoso. Un sistema virtuoso donde exista retroalimentación y se establezca una red entre distintas instituciones, ya sean públicas como privadas, aquellos que proveen servicios especializados, empresas que ya están establecidas y que pueden ser grandes y que pueden tener a lo mejor algún nivel de desarrollo, también instituciones financieras que apoyen al mundo, digamos, privado, emprendedores, agricultores, y que este círculo virtuoso se interconecte y se comunique para generar la innovación. Cabe señalar que la innovación y la transferencia tecnológica, según un estudio realizado por el RIMIS en el 2018, aumenta la productividad en un 15% por sobre el costo. Por otro lado, INEA hizo una evaluación del impacto generado por las inversiones en I+D+I más extensión, que registra que desde su existencia hasta la actualidad, hasta el 2017, INEA tiene un retorno social al trabajo desarrollado que varía entre el 15 y el 25%. ¿Qué quiere decir esto? Que la investigación y la investigación aplicada más la extensión provee un efecto positivo al sector. Ahora bien, cuando hablamos de I+D+I, ¿dónde está la extensión? Esa era nuestra pregunta. ¿Y en qué se relaciona con la innovación? Pues bien, cuando hablamos de I, estamos hablando de investigación, pero investigación básica e investigación aplicada. La diferencia entre investigación básica y aplicada está en que la primera es la que genera un conocimiento que permite entender o explicar o comprender distintos fenómenos. Por lo tanto, realiza descubrimientos. Cuando hablamos de investigación aplicada, tomamos estos conocimientos generados y lo llevamos a situaciones prácticas. Por lo tanto, los transformamos, por decirlo de alguna manera, en inventos. ¿Dónde está la extensión acá? La extensión está en que debe escuchar el dolor o lo que necesita el sector productivo, en nuestro caso, escuchar el dolor para que la investigación básica, toda la investigación básica que se genera, tomar aquellas que pudieran ser potencialmente derivadas a una investigación aplicada. Y ahí generar este invento. Posteriormente, pasamos desde la I de investigación al desarrollo, que es el desarrollo tecnológico. ¿Qué es lo que es el desarrollo tecnológico? Es cuando se toma este invento que generó la investigación aplicada y genera un prototipo. Es una prueba, es una pequeña escala. ¿Qué hace la extensión acá? Primero, como está escuchando y tiene que estar vinculada fuertemente con el sector productivo, ayuda a la investigación aplicada a crear este prototipo. Hace la co-creación del prototipo, llevando las necesidades del sector productivo a esta investigación aplicada para generar este prototipo. Después prueba este prototipo y finalmente llegamos a la última I, que es la I de innovación, que es cuando se masifica este prototipo que ya pasa a ser un producto terminado porque ya ha sido validado. La extensión, por lo tanto, ayuda a validar esta investigación aplicada y este prototipo de manera que se adecue de la mejor forma y, por lo tanto, esta investigación aplicada sea pertinente y apropiada y, lo más importante, apropiable por los productores. Entonces, cuando ya hemos pasado a esta innovación, se transfiere y se difunde a todo el público en general.
Cuando hablamos de innovación, normalmente tendemos a pensar que siempre son cosas que se comercian en el mercado. Cuando hablamos de innovación en línea, estamos hablando de esta innovación, innovación de mercado, o que se transan en el mercado, pero como comercial, pero no tan solo ese tipo de innovación. También hablamos de innovación social. ¿Pero qué es una innovación social? Es una solución nueva a un problema social, que es más, esta solución es más efectiva, eficiente, sustentable o justa que la solución actual, cuyo valor agregado aporta principalmente a la sociedad como a un todo en un lugar, un lugar que únicamente a un individuo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos, por ejemplo, de la mejora que se puede tener en una variedad que se haya generado en línea, esta es una mejora que va a llegar a muchos individuos. Cuando hablamos de una mejora a lo mejor en riego también, o en la eficiencia de riego, o cuando hablamos, por ejemplo, del sistema de la red agroclimática que tiene línea, estamos hablando de una innovación social porque no solo ayuda a un individuo, sino que ayuda a una multiplicidad de personas o una comunidad. Ahora bien, ¿qué es la extensión? La extensión es un sistema o son sistemas o mecanismos que facilitan el acceso a los agricultores y agricultoras y sus organizaciones y otros agentes del mercado a los conocimientos, tecnología e información. Fomenta esta interacción. Recuerden que habíamos conversado acerca de este círculo virtuoso, ¿cierto? Esta red de los distintos actores en el proceso de innovación o en este ecosistema de innovación. Fomentamos entonces en extensión, tenemos que fomentar esta interacción entre los distintos asociados en la investigación, la enseñanza, la agroindustria y otras instituciones pertinentes. Recuerden que todo esto es para generar esta innovación. Pero también nosotros ayudamos, o la extensión ayuda en el diseño de prácticas y habilidades técnicas de gestión y la organización. Esta es una definición que señaló Christopoulos en el 2010. Por otro lado, se entiende por extensión o se considera que extensión se basa en una continua interacción e intercambio de conocimiento entre los miembros de la población atendida y el equipo de extensión. Esta definición es muy importante porque nosotros concebimos que la extensión es un proceso de enseñanza-aprendizaje bidireccional, vale decir que reconocemos estos sabores tácitos que veíamos que eran parte del capital humano, ¿cierto?, que tenían el territorio, y también reconocemos todo el conocimiento científico, tecnológico, y co-construimos entonces una solución lo más apropiada que dé respuesta a las necesidades de los productores y productoras. Extensión, como su nombre lo indica, no es más que entonces que extender estos conocimientos. Extender estos conocimientos a través de distintas herramientas, pudiéramos mencionar de alguna manera, o ejes, que son la asistencia técnica, la transferencia de tecnología y la capacitación. La transferencia de tecnología no es tan solo un producto, también se refiere a la transferencia de tecnología cuando se habla de la transferencia de conocimiento. Es así que la extensión en línea tiene como misión el extender y transferir estas soluciones tecnológicas generadas o validadas científicamente por INEA a los actores del sector agroalimentario, contribuyendo al desarrollo sustentable e inclusivo de los territorios rurales. Es así que nuestro objetivo estratégico, por tanto, es facilitar el acceso a estas soluciones y a este conocimiento, de manera que podamos contribuir al desarrollo de los productores y productoras del país, pero también hacer esta coordinación con los demás actores del sector agroalimentario. Los componentes, entonces, para poder poner con fuerza o lograr nuestro objetivo estratégico, hemos delimitado que son tres. Primero es la articulación y el fortalecimiento de las capacidades del recurso humano, la vinculación diferenciada con actores del territorio y la generación de conocimiento en extensión y transferencia tecnológica. Nuestro foco son los productores y productoras del sector agroalimentario,
Pero para nosotros poder darle esta solución que vincula dentro de nuestra misma institución la investigación básica con la aplicada, es necesario que nosotros nos vinculemos de una manera apropiada y pertinente. Para ello, nosotros tenemos que formar permanentemente a nuestros extensionistas INEA y también articularnos tanto internamente con las distintas áreas nacionales que conforman el INEA, y con las otras unidades de INEA, pero también articularnos con los otros actores y agentes que están en el territorio y que conforman parte de este círculo virtuoso que es el ecosistema de innovación. Pero además nosotros debemos generar conocimiento en extensión y transferencia tecnológica. ¿Qué quiero decir esto? Cada día más tenemos que saber escuchar, pero también tenemos que saber aprender de nuestros errores y de nuestros aciertos. Por lo tanto, tenemos que generar investigación en las metodologías, en los procesos de adopción de innovaciones, en cómo nosotros entonces escuchamos de mejor manera y co-construimos juntos una mejor solución. Es así que nuestro gran eje de vinculación hacia el mundo productivo es una vinculación diferenciada. Tenemos al respecto la forma de vincularlo, que es como la más tradicional, que son los grupos de transferencia tecnológica con enfoque territorial. Este grupo de transferencia tecnológica, o los GTT, tienen una larga data. Una forma o una de las características principales de los GTT era esta articulación que hace el coordinador de GTT INEA con los distintos actores del ecosistema, con los distintos productores. Pero una cosa que nos hemos dado cuenta que es fundamental, a pesar de cómo ha ido cambiando los tiempos, es la relación entre los mismos productores. Es el aprendizaje que ocurre de productor a productor y cómo uno puede hacer investigación con los mismos productores que son parte del grupo GTT y de esta manera nos ayudan a nosotros a mejorar nuestras actividades. El otro eje o de vinculación diferenciada es el grupo de capacitación asesores, como parte de las estrategias que tenemos para poder lograr una mayor irradiación a este conocimiento validado y generado por INEA. De esta manera podemos extender este conocimiento, extender estas nuevas prácticas a una mayor cantidad de productores y productores es a través de la capacitación a asesores. Es así que nosotros contamos con este tipo de grupos donde existe también en una modalidad muy similar al GTT un grupo de trabajo que analiza, se diagnostica, analiza cuál es su plan de trabajo y cuáles son las brechas que deben superar de manera entonces de poder avanzar en este trabajo que se hace con los asesores y su transferencia con los productores que ellos atienden. Finalmente, las actividades de difusión son el otro eje que hemos especialmente preparado para vincularnos diferenciadamente con todos los actores que pueden estar y da cuenta de todas las actividades que se realizan al público general, a otros asesores que no son atendidos por los programas de INEA, a los otros productores que no son parte de los grupos GTT, a académicos, a otros investigadores de otros centros de investigación aplicada, tanto nacionales como internacionales, a público general, a estudiantes, tanto de liceo de enseñanza media, que técnico profesionales, como universitarios. Es así que nuestra vinculación diferenciada aborda un enfoque territorial, busca esta articulación entre actores, por tanto, reconoce los saberes tácitos que hay en cada territorio y en cada cultura para poder hacer un diagnóstico y co-construir un plan de trabajo y con ello trabajar en las soluciones más apropiadas y pertinentes. Todas estas actividades son evaluadas para avanzar en el conocimiento y mejorar cada día más el trabajo que hacemos como extensionistas INEA. Otra cosa que estamos avanzando es en la digitalización de nuestras actividades.
Para ello contamos con numerosas actividades como son los webinars hoy en día, pero también con una plataforma e-learning y estamos avanzando en el trabajo con los grupos de capacitación asesores, pero también con grupos de transferencia tecnológica en un espacio B-Learning, un espacio de aprendizaje virtual, pero también práctico y presencial que esperamos sea cada día más presente en estos tiempos que corren. La investigación aplicada y pertinente es fundamental y es nuestro sello de diferenciación de lo que hacemos. Pero esta investigación aplicada y pertinente es tanto técnica como metodológica en extensión. Nuestra formación permanente de los extensionistas es también parte de nuestro sello y finalmente esta vinculación diferenciada nos va a permitir democratizar el acceso al conocimiento y a las soluciones. Muchas gracias. Esto es, en resumen, a dónde queremos ir, hacia dónde vamos. Eh, Muchas gracias y espero que les haya sido entretenido y útil esta exposición.